Seguimos en el laboratorio por Radiográfica. Pueden comunicarse por WhatsApp al 11 50 12 35 89. Pueden mirar el programa por YouTube, escucharlo por la radio en el 89.3 o por la web de Radiográfica. Ya estamos en la segunda entrevista de este día. Estamos con el compañero y amigo Pablo Micheli. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gervasio? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por atendernos, gracias por la espera. Estamos acá junto con el compañero Silvano Pascuso, con el que hacemos el programa, y la idea era charlar un poquito con vos de varias cosas. Tenemos unos minutos para poder charlar. En principio, pedirte tu mirada. Sos un militante dedicado a la vida sindical de toda tu vida. En principio, quisiera tu mirada acerca de cómo estás viendo hoy el mapa sindical de la Argentina. Me refiero a que hay en proceso un recambio, o así pareciera ser, en la CGT, que hay, por lo menos en términos discursivos, un planteo de unificación de las CTAs. Eh, y, y esto convive en uno de los gobiernos más duros para la clase trabajadora. ¿Qué estás viendo vos, Pablo? Bueno, primero los saludo, realmente es un gusto poder estar en la radio con ustedes y la verdad que estamos en un gobierno, supongo que en democracia el peor gobierno. No imaginamos, creo que los militantes, los dirigentes, las compañeras, compañeros del campo popular, jamás que por el voto directo y secreto del pueblo argentino podíamos tener un gobierno de corte fascista como el que tenemos en la actualidad. De la mano de Milei, Caputo y estos tipos que están saqueando la Argentina. Y en ese contexto uno debería inmediatamente trasladar su mente a decir, bueno, gobierno de corte fascista, no hay otro camino que la unidad del campo popular. No puede haber otro pensamiento que no sea trabajar permanentemente para construir la unidad y enfrentarlo en un ser público, porque no se puede, frente a un enemigo tan poderoso, tener dispersión ante las luchas, ante la resistencia, inclusive ante la posición electoral. Entonces, me parece que el movimiento obrero en la Argentina tuvo momentos importantes de unificación de las luchas, de unidad en la acción, pero bueno, vino Milei y parece que esto de buena manera cuenta, cuando debería ser mucho más dinámico, mucho más rápido. Ocurrió en otro tiempo donde, bueno, inmediatamente, y esto ha sido una constante en la historia del movimiento obrero argentino, que mientras había gobiernos de corte popular, gobiernos peronistas, por ejemplo, donde la situación de los trabajadores y las trabajadoras era favorable, era de distribución más justa de la riqueza, donde había una distribución progresiva de la riqueza y de los ingresos, había, bueno, se dejaba un poco la calle y por otra parte de dejarse la calle se dejaba la unidad que se había construido para lograr que llegara ese gobierno peronista. Esto no pasó en la época de Macri, concretamente. Hubo una gran unidad de acción en la calle. Cuando pudimos derrotar a Macri y volvió el peronismo de la mano de Alberto y de Cristina, hubo como un relajarse y decir, bueno, ya está, logramos lo que queríamos y ahora que gobiernen y hagan las cosas a favor de la gente. No fue así, porque jamás hay que dejar la calle, porque jamás hay que dejar la unidad, jamás hay que perder la fuerza del movimiento obrero y de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, cada vez que venía un gobierno de corte neoliberal, como la Alianza, o insisto, como Macri, había unidad. Cuando venía un gobierno más cercano a nosotros, esa unidad se expresaba. Llegó el gobierno de Milei y todos entendimos que iba a haber urgente unidad frente al ataque y a las cosas que anunciaban. Y la verdad que vamos 2 años ya de gobierno y todavía no se ha concretado.
En primer lugar, no creo mucho en esta, y esto ya va a título personal, chicos, lo digo por mi cuenta, ¿no? No quiero comprometer a nadie con esta opinión, pero esta unidad de la CGT y esta nueva conducción que están eligiendo, no sé si, no veo que vaya a contemplar a los sectores más combativos dentro de esa conducción. Tengo la sensación de que se va a volver a repetir un triunvirato que no es lo que necesitan los trabajadores en este momento. ¿Y las CTAs? Y la CTA está en un proceso que, para mi gusto, también es un proceso muy lento, demasiada vuelta, para ser más criollo, demasiada vuelta a un proceso de unidad orgánica que tiene que ser ayer, no hoy, ayer, tendría que haberse concretado. Me parece bien que comiencen a charlar los dirigentes, pero hay que hacer un proceso en todo el país donde en cada provincia se vaya generando la unidad de la CTA en una sola, con no con dos conducciones que se juntan de vez en cuando y se ponen una bandera al lado de la otra en cada marcha, sino con una central única que pelee y que inclusive contenga a un montón de sectores que están hoy en la CGT y que realmente no se sienten contenidos por esa conducción. Entonces, bueno, yo creo que las dos CTA, obviamente, ninguna de las dos está fuera del campo popular. No, claro. Bajo ningún salud. A ninguna de las dos se le puede decir, ni tampoco a la CGT, vaya a acordar, bueno, una parte de la CGT intentó el diálogo con este gobierno, una locura, porque no se puede dialogar con estos tipos. Pero digo, las CTA no han tenido esa actitud. Sin embargo, lo que yo les critico es que muy lento el proceso de unidad que debería, es decir, necesita los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina, inclusive los sectores precarizados, los sectores más complicados del mundo laboral, necesitan una central fuerte, combativa, clasista, y que esté dispuesta a enfrentar seriamente y no a acordar con un gobierno fascista como este. Hola Pablo, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto, Silvano te habla. ¿Qué tal, Silvano? Mucho gusto. Pablo, mira, quería preguntarte lo siguiente o que me dieras vos tu opinión al respecto sobre la siguiente reflexión. Sí. ¿No te parece que además de los problemas organizativos, de las divisiones y demás, falta la voz del movimiento obrero en las grandes cuestiones nacionales? Lo digo porque históricamente, en los momentos donde el movimiento obrero fue más fuerte, más allá de la CGT y otras centrales que eventualmente pudo haber habido, porque todos los que conocemos la historia del movimiento obrero sabemos que divisiones ha habido muchas veces. Pero ¿no te parece que en esta oportunidad te está faltando algo que sí existió en otras oportunidades? No sé si un programa, no me gusta hablar de programa, pero sí la voz o la opinión del movimiento obrero expresada con fuerza y energía sobre algunos temas estratégicos de la Argentina, ¿no? ¿No te parece? Sí, me recontra parece. Además es consecuencia de lo que dije anteriormente. El problema de no tener una visión común, una caracterización del gobierno común, no tener una proyección común, hace que no tengamos tampoco una propuesta común. No es lo que se llama el programa, bueno, en su momento fue el programa de Huerta Grande y La Falda, la CGT de los argentinos, de las cuales el sindicato gráfico fue fundamental, con Raimundo Angaro al frente. Luego fue los 26 puntos de la CGT. Siempre hubo un programa o una propuesta, como le quiera llamar, de avanzada, que contenía una salida a la crisis y una propuesta para mejorar la situación del país, no solo en lo salarial, sino en lo estratégico, fundamentalmente. Y eso hoy está ausente. Hoy no hay una propuesta unificada. Cada uno tiene una propuesta por sí. Los compañeros de salud tienen una propuesta por salud, los compañeros de las universidades. Es decir, así como hay luchas grandes pero dispersas, también hay propuestas dispersas. No hay un solo programa que necesitamos con urgencia. Estoy totalmente de acuerdo.
¿Y esto a vos te parece que es el producto de un error de percepción? ¿Te parece que hay un exceso de individualismo o protagonismo entre los dirigentes? ¿O te parece que sencillamente hay desconcierto, desorganización y una situación de falta de claridad? ¿Cuál te parece a vos que son los elementos que hacen que el resultado práctico sea este? Y hay una crisis de representatividad seria, por un lado. Por otra parte, hay sí falta de claridad. No hay duda que los primeros, los 2 años que lleva el gobierno Milei, hay compañeros dirigentes y compañeras dirigentes que aún todavía piensan si la gente va a estar de acuerdo en confrontar este gobierno. Si la gente está o no está. Si la gente, si no están los dirigentes, no va a estar. La gente no. ¿Qué vamos a esperar? Una explosión espontánea de la gente. Si no hay quien los convoque, si no hay un programa que los contenga, no hay una propuesta que los contenga, si no hay una unidad que les dé esperanza de que se pueda derrotar esta política económica y que su futuro inmediato pueda ser mejor, ¿cómo le explicás a los a la familia de los discapacitados, a la gente de la ciencia y la técnica, de la cultura, que pueda haber una perspectiva de futuro en la Argentina, si ni siquiera los que lo tienen que defender están juntos, ni siquiera tienen una propuesta en común? Entonces, bueno, ese es un tema de que no ocurre porque hay mucho gavetismo en el sindicalismo y en la dirigencia en general. Hay demasiado no querer perder el lugar. Parece que los compañeros y compañeras que están conduciendo esto tienen que dar el ejemplo y dejar de lado diferencias secundarias para poner por encima de la unidad en defensa del problema del pueblo argentino. Creo que eso es fundamental. Y para eso, bueno, necesario que haya los debates que tengan que ver, pero en ese camino del debate no dejar de construir en la calle, no abandonar la lucha, porque nosotros parar en una mesa a discutir cómo hacemos la unidad, pero tanto nos pasa por arriba en todo el lado, nos echan trabajadores, nuestros salarios valen menos y la soberanía del país está perdiendo. Entonces, en ese contexto, parece que hay que hacer las dos cosas. Y además porque nada sale bien si no es el calor de la lucha. Pablo, y en este marco de unidad, esta discusión medio, por un lado entendible, por otro lado medio a destiempo entre la tensión que hay entre Cristina y Axel, ¿qué crees que sucede con eso? No, se entrecortó la tensión que hay Entre la disputa de Cristina y Axel Kicillof, ¿qué estás viendo en ese escenario? Y a mí me parece que Cristina y Axel son indiscutibles, para mí por lo menos son indiscutibles, son los dos mejores, o dos de los mejores cuadros, o los mejores cuadros que tenemos en el país, con mayor referencia, quienes pueden ser probablemente los presidentes que podamos presentar, los candidatos a presidente que podamos presentar en el 2027. Uh-huh. Me parece que alrededor de ambos no hay una lectura de responsabilidad en algunos compañeras que los rodean, que pongan por encima, insisto, derrotar al fascismo por sobre las diferencias que tienen. Porque las diferencias existen. Hay diferencias entre los grupos que conducen Axel y conducen Cristina. Pero la verdad que son diferencias secundarias al lado de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos enfrente. Uh-huh. Son menores esas diferencias cuando uno piensa que están por instalar una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego. Uh-huh. Cuando uno piensa que viene el secretario del Tesoro de Estados Unidos a manejar las finanzas de la Argentina. Cuando uno piensa que Israel y Estados Unidos están queriendo controlar la economía y el territorio argentino. Entonces, frente a esa colonización, hablar de discusiones por candidaturas, por puestos, me parece que es un problema. Me parece que hay que secundarizarlo absolutamente. Uh-huh. Y tiene que ir junto. Por eso ganamos las elecciones el 7 de mayo, el 7 de septiembre. Quien piense que ganamos las elecciones, porque la estrategia de Kicillof
fue correcta, la Cristina incorrecta y por eso ganamos, está ayudando a la división. Quien piense que estaba bien, como se dice, desdoblar la elección, claro, con el diario del lunes después cualquiera, ¿no? Una vez que se ganó por como se ganó. Pero la verdad es que lo esencial, lo fundamental para el triunfo del 7 de septiembre fue la unidad. Sin unidad no podíamos ganar. Pablo, te agradecemos mucho por este tiempo. En cualquier momento estamos hablando otra vez. Dale, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.